¿Ya lo tienen? Recuerden que estamos tomando la referencia de Samuel 13, verso número 9. Veamos ahora Deuteronomio 12, verso 8 en adelante. Me encanta cómo empieza este párrafo. Dice ahí: no haréis, le está hablando al pueblo, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Y retomo el término, ahora. Mi amado hermano, Dios estaba dando en el capítulo 12 instrucciones específicas de cómo se tenía que desarrollar o desenvolver un culto. Si usted de hecho lee los versículos anteriores, mi querido hermano, si Dios está hablando en este caso del ritual del culto. Antes de seguir leyendo el versículo número 8, por favor, acompáñenme unos versos anteriores, al verso número 4. Dice ahí: no haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿Qué cosa? Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí, ¿qué cosa? Es decir, para poner allí su casa, ¿sí? Que vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis. ¿Y qué dice? Y allá iréis. Esas eran las normativas. Es decir, que cuando la gente tenía que buscar de Dios, no decía: sí, yo lo busco aquí en mi casa. ¿Cuántos buscan a Dios? Amén. Ahora, ¿dónde lo buscas? Es la pregunta. Amén. Ahora, que eso, ojo, no te confundas. No te digo que en tu casa no puedas orar. No te digo que en tu casa no se puede leer la Biblia. No te digo que en tu casa no puedes cantar alabanza. Todo eso lo puedes hacer. Pero muy aparte de lo que pudieras hacer en tu casa para buscar al Señor, Dios ha establecido también una casa. ¿Cuántos al llegar a su casa se sienten tranquilos? Lo pueden invitar a usted a una casa, pero espectacular, con todas las comodidades. Yo creo que en estas festividades de Navidad usted ha salido, ¿verdad?, a visitar muchos hogares, ¿verdad que sí? Visitó a papá, visitó a mamá, bueno, visitó a un sinnúmero de familiares. Pero pregunto, ¿se cansó de estar en ese lugar de manera muy rápida? ¿O no? Tanto así que cuando ya veía la hora, dice: ya vamos, se puede más bien cuando vamos, y lo codea, ¿verdad? ¿Y a dónde? A la casa, pues le dicen, ¿verdad? Cada quien sabe dónde está la aguja, en el resorte, en la cama, y dice: ahí me quiero acostar, porque es su casa. Y ahí se siente bien, se siente cómodo, placentero. Dios escogió una casa también. Amén. Su casa. Y aquí Dios se siente cómodo con sus hijos. Amén. Así que hace muy bien venir al culto. Ahora, esto solamente lo estoy tomando como un preámbulo, porque estoy llegando al verso 8. Recuerden, Dios le había dicho a su pueblo: no haréis como todos los que hacemos nosotros aquí. Ahora, cada uno, ¿qué hacía ellos? ¿Qué dice Dios que hacía la gente en ese entonces? Cada uno hacía lo que bien. Ahora, usted recuerda que en el libro de los jueces existe ese mismo cliché, esa misma, diríamos, frase trillada en muchos versos del libro de los jueces. Y en ese entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y Dios lo primero que le dice a su pueblo es: cuidado en hacer lo que bien te parece. Esa es la advertencia. Ten mucho cuidado, aun cuando sean cosas sagradas o cosas que me agradaran, tienes que tener cuidado de no hacer lo que bien te pareciera. Hermano, pero ¿qué tiene de malo? Usted hubiera preguntado, de que Saúl ofreciera ¿qué cosa? A Dios le agrada recibir holocaustos y ofrendas, sí, pero Dios estableció, diríamos así, un vínculo para poder recibirlas. Y hay cosas que si alguien la puede recibir de manera muy grata, solo si viene de la persona indicada. Amén. ¿Cuántos han recibido un beso?
Aquí, presente. ¿Cuántos? Todos han recibido alguna vez un beso. Ah, ¿es verdad? Hasta el pastor lo recibe con un beso ahí en la entrada. Mire, voy a ir achicando el asunto. A usted, todos han recibido, ¿verdad? Un beso, ¿verdad? ¿Cuántos lo han recibido en la boca? Amén. Y quisiera ser un poquito atrevido. ¿Cuántos han recibido un beso en la boca con lengua? Un poco atrevido. Mire cómo voy cerrando el asunto. Si ese beso, este último, para no repetirlo, lo hace tu marido a ti, mujer o esposa, ¿cómo lo recibes? ¿Qué pasó? Es que tanto tiempo que no me besé. ¿Cómo lo recibe si viene de su marido ese beso? Ah, no hagan mueca, hermano. Depende, dice, si se lavó los dientes no hay problema. Si viene de la persona indicada, con agrado lo recibe, ¿verdad? Si ese mismo beso lo recibe de una persona a la fuerza desconocida, ¿cómo lo recibieras? Diríamos hasta de manera ofensiva, y reaccionarías de una manera hasta grotesca, ¿verdad que sí? Mi amado hermano, mucho pueblo de Dios quiere venir a Dios con cosas que Él ha pedido, pero no por medio de quien Él las quiere recibir. Repito, mucho pueblo viene a Dios con cosas que Él quiere, que Él demanda, pero no necesariamente tú tienes que llevárselas. Hay un canal que Dios ha establecido por solo quien Él las puede recibir con agrado. Y en nuestro caso como iglesia, todo Dios lo recibe con agrado cuando viene por medio de Jesucristo. Amén. Tú tienes que tener eso grabado en tu corazón. Dios todo lo recibe con una sonrisa en la boca, pero cuando viene por medio de Cristo. Si tú vas con tus propias buenas obras, con tus propios holocaustos, con tus propias ofrendas a Dios, pero odias a Cristo, de eso que a Dios quisiera recibirlo por medio de Él, automáticamente todo queda nulo, sin valor. Y mucho pueblo cristiano se ha olvidado de Cristo y viene con holocaustos y ofrendas directos a Dios, sin Cristo. Mi amado hermano, recuerda que no por obras es que hemos sido salvados, sino por gracia. Pero aún la gracia viene en la envoltura, o en la etiqueta que dice Cristo. Cristo es el pompo del regalo. Cristo es la empaquetadura del regalo. Cristo es el regalo mismo. Y si tú te acercas a Él sin Cristo, si te acercas a tu Padre Celestial sin Cristo, todo lo que le pudieras llevar, así Él lo haya pedido, si no viene por medio de Él, es nulo, sin valor. Mi amado hermano, Saúl se había olvidado, obviamente, de lo que la ley le demandaba. ¿Recuerda usted los requisitos del rey? Para ser rey había requisitos. ¿Cuántos se acuerdan de esos requisitos? ¿Se recuerda, mi amado hermano? ¿O ya no se acuerda? Ah, se olvidó. No se preocupe, que aquí se lo recordamos. Cuando un rey, mi querido hermano, tomaba el liderazgo o pretendía tomar el liderazgo, usted recordará que el Señor había demandado un requisito especial para los reyes. En el libro de Deuteronomio, vamos a tomar por favor esa referencia.
De ver si no se me pasa nada. Libro de Deuteronomio. Gracias, hermano. Listo. Capítulo 17. Solamente quiero remarcar una sola cosa de las muchas que Dios le pidió al pueblo cuando se acerquen para pedir un rey. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio 17, versículo, vamos a leer por favor, versículo número 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, léalo por favor conmigo. Entonces escribirá para sí, y esto es lo importante, ¿qué tenía que hacer el rey? Él, mire, el pueblo tenía la palabra de Dios, pero con los escribas, es decir, hombres que se encargaban de transliterar, ¿sí?, de un libro a otro libro las leyes, y ellos se las leían al pueblo. Pero en el caso del rey, el ejercicio era diferente. Él tenía que pedir el libro, sí, o las leyes de Dios, y él personalmente, ¿qué cosa? Él. Usted sabe que cuando uno escribe, hace doble estudio. Una porque escribe y otra porque lee. Es decir, que uno ejerce, diríamos de manera dual, dos tipos de aprendizaje: el escrito y el visual. Y Dios le había dicho al rey, verso 18, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. ¿De dónde tenía que tomarla? Del original. ¿Para qué era del original? Para que no vaya a haber ningún tipo ¿de qué? ¿Qué pasa cuando alguien copia de la copia? ¿Qué puede haber ahí? Pueden haber errores. Pero cuando uno copia del original, el factor riesgo de pronto de copiar mal se reduce enormemente. Verso número 18. Copiará para sí un libro, una copia de esta ley del original, que está al cuidado ¿de quién? De los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. ¿Y qué más? ¿Para qué lo tenía que tener? De adorno. Como muchos abren la Biblia, ¿verdad?, en el Salmo 23, sobre la mesa para que no falte el pan. Otros lo ponen así al pie de la puerta para que no se le mete el ladrón. Otros lo ponen en el carro como sirena para que grite. Ladrón, no, hermano. Cuando usted vive la palabra, no importa si la Biblia la tiene abierta o cerrada, el Dios de la palabra es su Dios. Amén. Amén. Lo demás es puro cuento. Para guardar, ¿qué cosa? Perdón, para leer en él. ¿Cuánto tiempo tenía que? Una vez al mes tenía que leer el rey la palabra. Todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Y el versículo 20 lo complementa: para que no se eleve su corazón sobre quienes, sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Cuántos años hasta esa fecha tenía reinando Saúl? O sea que había leído la Biblia ¿cuántos días? ¿Cuántos días? 365 por 2. ¿Cuánto? 730 días. Ahora, ¿la habrá leído? Es mi pregunta. Segundo, ¿la habrá puesto por obra? Mi amado hermano, cuando llegamos a Samuel, porque de ahí estamos desprendiendo la enseñanza, capítulo 13, Saúl había recibido instrucciones directas de parte ¿de quién? Del profeta Samuel. Y él había dicho: espera 7 días. Pero lo más importante, espera.
espera. Verso número 9. Saúl dijo: traedme holocaustos, ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Verso 10. ¿Hizo bien o hizo mal? ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo totalmente mal. Porque él no era sacerdote. Él, mi amado hermano, no era el designado para esa tarea. Y sobre todo, él solamente tenía que esperar. Amén. Verso número 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿sí? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado así como Saúl? Que usted se desesperó un minuto y no esperó el minuto que Dios tenía que ver en usted, que lo espere. Y cuando usted metió su dedo, inmediatamente las cosas se dieron como no se tenían que dar. Y oh sorpresa, al rato llega la provisión y usted dice: uy, ¿para qué presté? Pero ya prestó. Y ya el churquero se lo está comiendo vivo. Por desesperado. ¿Verdad? ¿A cuántos le ha pasado así? No como el churquero, en muchas cosas. En muchas cosas. Oye, hermano, lo que pasa es que me vi en aprietos. Ahora, yo quiero analizar, porque en esta noche quisiera tomar estos tres aspectos, porque son tres, ¿sí? Lo que te puede llevar al descontrol de la desesperación, que son obviamente valederos para el mundo, pero no para Dios. Que de pronto son bien vistos por el mundo, pero no para Dios. Y esos tres se van a dar en este lugar. Dice el verso número 10: cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Ahora, ¿qué día había llegado en ese momento? El séptimo día. De pronto no llegó a la hora indicada, pero llegó el séptimo día. Amén. Verso número 10. He aquí, ¿qué hizo por su parte? Samuel sí que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Ahora, hasta ahí, todo bien. ¿Sí? Viene Samuel, Saúl se adelanta, que ahora lo ve venir, y como el profeta era muy reconocido, ¿cuántos años habrá tenido ya en ese sentido el profeta? La otra vez sacamos un estimado. Ya el hombre era viejo, y muy viejo, avanzado en edad. Ha de haber tenido entre sus 90 a 100 años de edad. Y si alguien estaba plenamente identificado en su época, era Samuel, por su integridad. Amén. ¿Se acuerdan cuando él confrontó al pueblo diciéndole: ¿quién de ustedes me haya culpa? ¿A quién yo he defraudado? Y todo el pueblo, ¿sí?, ratificó de que él era un hombre íntegro. Mi amado hermano, Samuel viene, Saúl sale corriendo y le dice: ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Verso número 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? ¿Amén? ¿Cuántas veces Dios nos dice la misma pregunta? ¿Qué hiciste? Y tú, ¿ah? ¿Qué has hecho? Le pregunta. ¿Sí? Me acuerdo de Caín. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Versículo número 11. Y Saúl respondió. Y aquí vamos con los tres aspectos. El primero: vi que el pueblo, ¿qué cosa? Se me desertaba. Vamos con lo primero. ¿Qué vio mi amado hermano Samuel? Samuel, ¿qué había visto? Que Saúl había llevado a cabo bajo su propia mano
en este caso, el ofrecer el ritual del holocausto y la ofrenda de paz. Amén. Saúl hizo esto. Él sale a recibirlo de pronto de una manera grata. Hasta yo diría que cuando salió a recibirlo, Saúl ha de haber pensado dentro de sí, en su corazón haber dicho, bueno, sí, lo que he hecho, sí, simplemente es darle una ayudita al profeta, sí, y leer, digamos, hasta librado del cansancio de hacer el ritual, y de seguro esto lo va a poner muy contento. Él sale a saludarlo. Cuando alguien sale a saludar es porque se sobreentiende de que las cosas van bien, ¿verdad? Como cuando usted llega, ¿verdad? Llega a su casa y todos sus hijos llegan, mamá, mamá, ¿verdad? Y lo reciben. Todos saben, ¿verdad? Pero cuando hacen algo malo y el papá o la mamá llega, si el día que usted golpea la puerta y sus hijos no estén escondidos, ¡ay! Algo ha pasado, sobre todo cuando estén en la libreta. Mi amado hermano, por su parte, Saúl pensó que había hecho bien. Sale a saludarlo y la primera palabra que lo recibe es, ¿qué has hecho? Yo me imagino que Samuel vio el derramamiento de ¿qué cosa? De la sangre. ¿Qué has hecho? Y la excusa primera de Saúl es, vi que el pueblo, ¿qué cosa? Se me desertaba. Es decir, el pueblo se me iba. Los hombres de guerra me traicionaban y se iban para su casa. Ahora, esta primera situación hace alusión, mi amado hermano, a las circunstancias. Las circunstancias. Mi amado hermano, el creyente muchas veces hace lo que hace por las circunstancias. Desconfía de Dios o toma bajo su propio arbitrio decisiones sin tener a Dios en cuenta por las circunstancias. En el caso de Saúl, ¿cuál fue la circunstancia? El pueblo se desertaba. Es que, hermano, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Saúl, ¿sí? Varón de Dios, lo que pasa es que el pueblo se me iba. Y como se me iba el pueblo, no me quedó de otra, ¿sí? Hacer el sacrificio para que el pueblo, sí, ya no se siguiera escapando y me dejen solo o me sigan mermando las fuerzas para atacar al enemigo. Mi amado hermano, Dios tiene algo que decirnos al respecto, claro que sí. Ahora, acompáñame por favor a la Escritura y entendamos esta situación. Versículo de la primera carta de Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo número 10. Primer libro de Corintios, capítulo número 10. ¿Cuántos han venido hoy con hambre? Bueno, vamos a comer, pues estamos comiendo. Esto es más rico que el pavo y el chancho que se comió, se lo aseguro. ¿Lo tiene? Verso 13. Recuerda las circunstancias. Dios, frente a eso, oye bien lo que nos dice. No os... verso 13 estamos, ¿no? ¿Lo tiene? Santiago de Corintios, perdón, primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. 13. No os ha sobrevenido... Oye, mira lo que dice el Señor. Ninguna tentación que no sea humana. Ahora, ahí quiero hacer un pacto. Lo primero que Dios nos aclara es que si algo estás pasando, no vayas a pensar de que es algo, esto es sobrenatural. Y eso es lo primero que mide el hombre cuando está pasando por dificultades. Él cree que lo que está viviendo, sí, es único, exclusivo y que solo a él le ha podido pasar. Es decir, que el hombre tiende a exagerar o maximizar sobre todas las cosas su angustia. Y lo que Dios te está diciendo en este verso es, tranquilo, que lo que te ha venido, sí, como a cualquier ser humano.
le pudo haber acontecido. Hermano, pero esto que me ha pasado es terrible. Tranquilo, que al vecino de la vuelta le pasó lo mismo y un poquito más. Ah, de verdad, sí. Es lo primero que Dios nos dice. Las circunstancias, mi amado hermano, no pueden salirse, diríamos así, del esquema, y si lo quiero poner en una escala de medición, no se sale de la escala. Lo que tú viviste, o lo que estás viviendo, o lo que puedes llegar a vivir, lo puede llegar a vivir cualquier ser humano de este planeta. Amén. Ay, mi Dios, lo que pasa es que me van a amputar una pierna. Sí, ándate al hospital y mira cuántos amputados hay. Amén. El Señor nos está diciendo: no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea, es decir, es de este mundo. Hermano, es que se me murió mi hijo. Tranquilo, que en el cementerio hay bastantes hijos muertos. No eres la primera madre que pierdes a tu hijo, y no serás la última tampoco. Amén. Las circunstancias no pueden hacerte perder en tu Dios la esperanza, como para que si te armes de pronto de tu desesperación, te armes de decisiones que Dios te dice: tienes que esperar. Porque de ahí estamos valiéndonos con la historia de Samuel, con Saúl en esta guerra de los filisteos. Este hombre tomó una decisión acelerada por la circunstancia. En el caso de él, ¿cuál fue la circunstancia que había vivido? El pueblo se le estaba. Y muchas iglesias, si lo quiero tomar en el ámbito ministerial, implementan o abren las puertas en los púlpitos a meter cosas que no deben de meter, porque la iglesia está menguando. Y como la iglesia está menguando, en su desesperación, en vez de saber esperar en Dios, meten en el altar cualquier cosa. Le meten luces de colores, le meten baile, le meten rifas, le meten de todo para ganar ¿qué cosa? Más adeptos. Y suban las ofrendas y por ende, sí, haya mayor ingreso. Mi amado hermano, esto no es un club. Aquí no andamos buscando socios, andamos buscando almas para Cristo. Amén. Ahora, el Señor nos advierte y nos dice: primeramente, tú tienes que saber que lo que te está pasando, ¿sí?, es algo dentro del escalafón que yo he, diríamos, establecido para el hombre. Pruebas comunes y corrientes. Dice aún este verso: pero fiel es Dios. Eso sí, en medio de esa dificultad que estás viviendo, Dios, ¿cómo se manifiesta en medio de esa dificultad? Fiel. Amén. Fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Hermano, lo que pasa es que no pude aguantar. Mentira. ¿A quién le voy a creer? ¿Al hombre o a Dios? La palabra dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Amén. Hermano, lo que pasa es que no aguanté, fue mucho, fue demasiado, por eso me fui. Cobarde. En tu desesperación no supiste esperar. Hermano, es que me vi, no pude, me guiñó el ojo y ya, pues, caí. Cobarde. Amén. Mi amado hermano, Dios ha prometido por su fidelidad que sea lo que pases, sin importar lo grave o lo liviano que se vea, Dios ha prometido ser, primeramente, ¿qué cosa? Es decir, que Él nunca nos va a dejar desamparados, nunca nos va a dejar solos. Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Él va a estar ahí. Ahora, una cosa es que no lo sientas ahí, pero Él está ahí. Amén. El problema es que mucha gente es que como no lo
siento. A Dios no le interesa si lo sientes o no lo sientes. A Dios le interesa es que si le crees o no le crees. Amén. Él ha prometido en su fidelidad no dejarnos, ¿sí? No os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará, ojo, y este término me encanta porque está, si lo queremos ver en los tiempos, no está ni en el pasado ni en el presente, está en tiempo futuro. Este verbo, el verbo dar, ¿qué dice ahí? Dará. Mucha gente antes de que empiece ya quiere esa la salida. No, no. Te la dará. Pero para que te la dé, tienes que saber esperar. Amén. Dará juntamente con la tentación. ¿Qué cosa te va a dar? Juntamente con la tentación te dará, dice ahí, la salida. ¿Para qué te va a dar la salida? Porque el Señor sabe qué cosa. Para que puedas soportar. Vámonos nuevamente a dónde? A Samuel. ¿Qué fue la primera excusa que le puso este varón al profeta? Lo que pasa es que la gente se me desertaba. Y como en su desesperación dijo, no puede ser posible, me estoy quedando solo, se me está yendo de pronto, se me ocurre, ¿no? Se me está yendo Sansón, el más fuerte, aquel que con un solo patatazo puede matar a 100, ya se me fue. Mi amado hermano, el Señor ha dicho que no es ni con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Dios se glorificará con quien quiera glorificarse. Amado hermano, la desesperación de la circunstancia te puede llevar a tomar malas decisiones. Amén. Ahora, de ti depende creerle o no a Dios. 2. Primero, recuerde las circunstancias. El pueblo se me deserta. Segundo, y esto es nefasto, la culpabilidad. Pero no a uno, sino a quién. De arriba. Segundo, verso número 11. Porque vi que el pueblo me desertaba. 2. Y que tú, y ahí está el asunto, y que tú no venías dentro del plazo señalado. Aquí la responsabilidad se la tiró de lleno ¿a quién? A Samuel. Mi amado hermano, dura la situación. El profeta, él le dijo, ¿qué has hecho? Y él le dice, ¿cómo lo que he hecho? ¿Tú por qué no viniste? Estoy orando, te estoy pidiendo, estoy llorando, me ves que estoy buscando y no me respondes. Por eso pues me fui. Es a Dios directo, no es al profeta. Recuerda que cuando el pueblo pidió rey, no desecharon a Samuel. Eso fue lo primero que le dijo Dios a Samuel. Tranquilo, a ti no te han desechado, a mí me desecharon. Y si el profeta lo hizo esperar, es porque él justamente seguía instrucciones directas ¿de quién? De Dios. Y a veces Dios hace cosas que para tu juicio no están bien. Amén. Vuelvo y repito, para la óptica del mundo puede ser que sea aceptable. Está bien, hermano, no, que como Dios no te responde, Dios sabe, hermano, Dios sabe que si él se demora está el alma por la manga y ahí viene cualquier cosa. Mi amado hermano, Saúl le echa la culpa al profeta diciéndole, tú no viniste en el plazo señalado. Es decir, tú eres el culpable. Porque si tú hubieras venido a tiempo, yo no hubiera, ¿qué cosa? Ofrecido. Pero no como. Vamos a la Biblia, mi amado hermano.
En el libro de los Salmos, en el capítulo número 119, Salmo capítulo 119, ¿está apuradito o terminamos los 3 puntos? Terminamos nomás, no se le pasa la novela. El resumen hoy día no. Ya. Perdónenme si abuso un poquito de su tiempo, pero hemos tenido vacaciones, creo. Mucha gente tiene mucha hambre. Salmo 119, verso 49. Salmos capítulo 119, verso 49. El capítulo más largo de la Biblia, 119. ¿Por qué causa es el más largo? Porque en ella se detalla el alfabeto hebreo. Si cada 8 versículos tiene, usted verá que tiene un título pequeñito, ¿verdad? Saín dice ahí, ¿no? En el verso 49. Saín es el nombre de la letra hebrea. Es todo el alfabeto hebreo. Es un acróstico, como se suele decir. Un acróstico. ¿Ya lo tiene? Verso 49 y 50. Vamos a leerlo detenidamente. Acuérdate, dice el salmista, de la palabra dada a tu siervo, en la cual, esto me encanta, cuando Dios te da la palabra, ¿qué dice ahí? Ahora saborea el texto. En la cual me has hecho, ¿qué cosa? Ahora, si Dios tiene una característica, ¿sí?, para su pueblo, es que Dios, cuando nos da esta palabra, ¿sí?, es para que nosotros aprendamos a tener paciencia. Amén. Porque la paciencia produce dependencia. Es algo que va ligado, es un combo, va ligado de la mano. La paciencia va de la mano como argolla, como eslabón de una argolla. Va paciencia juntamente con ¿qué? Con dependencia. La palabra, mi amado hermano, está siempre ligada a una promesa, pero una promesa que nos hace esperar para llegar a producir en nosotros algo que el hombre por lo general no tiene: paciencia. Si algo usted experimenta en su vida, en el diario vivir, es la impaciencia, lo opuesto. De la nada, si no la atienden rápido, ¿qué hace en un local? Si le dicen, ya sale, 15 minutos, ya sale, 20, 30, ¿qué hace usted? Vamos, y se va. ¿Verdad? Dios no es un tendero. Usted no le dice, a ver. ¿Verdad? Ojo. Cuando usted a Dios le dice, a ver, si Dios quiere, sale de inmediato. Pero si no, y por lo general lo hace esperar. ¿Cuántos han tocado la puerta de Dios en oración? Diciéndole, Señor, mi marido me está pegando, mi marido me maltrata. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años está tocando? Ya. Y está, a ver. Y cuando Dios demora, y cuando Dios se hace esperar, y Dios vale la pena esperarlo. Porque eso sí, cuando Dios sale y dice, a ver, ¿qué quieres? Mi amado hermano, Él no viene a poner más peso, Él viene a dar paz y refrigerio. Porque Dios viene o aparece con la solución definitiva y concluyente del problema. Porque nuestras fórmulas o nuestras, diríamos, soluciones son como una curita en llaga viva. Usted sanaría su herida con una curita, una abertura de pronto profunda, un corte que donde la sangre está a borbotones. Usted diría, ¿cuál es una curita para que se le vaya? No, eso necesita una supuración, ¿verdad? Y si es profunda, capa por capa de la piel. Mi amado hermano, Dios se hace esperar y la Biblia sí lo confirma. Acuérdate de la palabra dada a
tu siervo. ¿Dónde está la palabra? Aquí. La Biblia. ¿Para qué te da Dios la palabra? Entre otras cosas, en la cual me has hecho. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes paciencia, mi amado hermano, en la palabra de Dios? Ella, mientras esperas, eso sí, mientras Dios te hace esperar, ¿cómo debes tú de sentirte? ¿Qué dice el verso 50? Ella es mi consuelo. No la hermana Consuelo. Esta palabra es tu consuelo. Dice ahí, ¿en qué tiempo? En mi aflicción, porque tu dicho tu palabra me ha vuelto a dar la vida. Esa es la característica de la palabra. Ahora, cuando tú no le crees y descansas en esa palabra, entonces vas y le dices a Dios, tú eres el culpable, tú te has demorado, tú me tienes esperando demasiado, y como tú me has hecho esperar, entonces yo he hecho lo que he hecho. Pero ojo, en tu aceleramiento, en tu impaciencia, en vez de añadir una solución, has agravado el problema. Amén. El profeta, ¿qué le dijo? Perdón, el rey, ¿qué le dijo al profeta? Tú, ¿qué le dice? No venías, verso 11, dentro del plazo señalado, ¿verdad? Tú no venías dentro del plazo señalado. Y tercero, y que los filisteos estaban reunidos ¿en dónde, mi amado hermano? Estaban reunidos ¿en dónde? Es decir, estuve bajo presión. Mi amado hermano, usted conoce la expresión entre la espada y la pared. Y es un tercer aspecto que te puede conducir a malas decisiones espirituales. Mi amado hermano, mucha gente hace lo que hace y no confía en su Dios por la presión de la situación. La presión, hermano. Yo sabía que tenía que esperar. Yo sabía, diríamos así, que la circunstancia estaba fea, pero me vi presionado a hacerlo. Mi amado hermano, a veces es necesario estar bajo presión. A veces es necesario estar, sí, entre la espada y la pared, y hasta yo diría experimentar el hincón de estar ahí. Pero me está doliendo, ya no aguanto, tengo que salir corriendo. Y decir, no, tranquilo. Que juntamente con la tentación, el Señor dará la salida. Ahora, a veces la salida es morir. Ni un amén, gloria a Dios, no importa. Para un desahuciado del eterno, ¿no? La salida, el dolor, ¿qué es? Y usted reconoce eso y dice, estaba sufriendo mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? Y usted dice, gracias a Dios ya murió. La salida. Porque juntamente con la tentación, Dios quedará. Mire, y voy a tomar un ejemplo bíblico. Para el que se está quemando, ¿cuál es la salida? ¿Qué dice la Biblia cuando se habla de relaciones sentimentales? Bueno, yo dije, casarse. La salida. Pero no, les encanta estar en fornicación. Porque saben que el casarse demanda ¿qué cosa? Responsabilidad. La formalidad demanda, obviamente, sacrificio, más dinero, más responsabilidad, más carga, más peso. Pero no, yo decía, no,
Cuando ven la presión, no pueden resistir fornicación. Rapidito, ya salí. Y como no hay papel, no hay nada, estoy ligera. No quieren la salida de Dios. Eso sí, hay salidas en Dios que son duras, pero siguen siendo salidas divinas y no humanas. ¿Sí me estás entendiendo? Mi amado hermano, Saúl le dijo al profeta, como tercer aspecto, para que haya hecho o dándole justificativo a su acción de haber dado, ¿sí?, su vida para llevar a cabo un holocausto. Además le dice, verso 11, la parte final, los filisteos estaban reunidos ¿en dónde? En el mismo lugar donde yo estaba. ¿Con quién? Con mis 2000 soldados, ¿sí?, custodiando ese lugar, ese sector. Además le dice, yo estaba entre la espada y la pared. O tenía que hacerlo o tenía que hacerlo. Y con esa acción más que valedera en el mundo, nos tratamos de qué cosa, por último, como Poncio Pilato, ¿qué tratamos de hacerlo? Es que como el pueblo estaba pidiendo, como lo dijo Aarón, es que como el pueblo gritaba, el pueblo estaba desesperado, el pueblo me hacía huelga, ya pues pasen los anillos, pasen las cadenas, pasen los collares, sí, hagamos un ídolo. Hermano, lo que pasa es que mi marido ahí me daba, me obligaba, me insultaba, y ya pues tuve que bailar. Es que como fue el compadre, fue y llevó a la comadre, y se fue el baile, hermano. Usted ha visto cómo son los matrimonios muchas veces cristianos, son un fracaso, son un caos. El novio es cristiano, la novia es cristiana, y las fiestas terminan en una mundanalidad terrible. ¿A sorprendente de qué? ¿Ah? De que la familia, es decir, de que la presión ejerce un peso donde todo el mundo se lava las manos. Lo que pasa es que como vino de España y él me pagó, la presión. Amén. Es que me invitó el jefe, y como el jefe me invitó, ya, pues ¿cómo le iba a negar en la copita al jefe? De que él es el que me paga. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, no dejes que estas tres situaciones te hagan tomar malas decisiones. ¿Cuál era la primera? Concluyendo, las circunstancias. La segunda, la impaciencia. Tienes que saber esperar. Y la tercera, la presión. Un creyente tiene que ser pulido en fuego. Amén. Y nuestra vida en Cristo tiene que ser cada día, sí, mejor. Y yo quiero concluir con un texto que me pareció como anillo al dedo para concluir. Hebreos, capítulo 5. Carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Capítulo número 5. Usted dirá, hermano, pero eso es fácil decirlo, pero es duro de ponerlo en práctica. Yo siempre he dicho que el Señor nunca nos pide algo que Él no haya hecho primero. Hebreos capítulo 5, verso 7. ¿Lo tienes? Léelo con detenimiento. Y Cristo, nuestro Salvador, en los días de su carne, es decir, en los días de su vida, como nosotros, ofreciendo
ruegos, ¿qué más? Súplicas. ¿Con qué venía? Con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oída a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, por lo que, ojo, esto me encanta. ¿Qué dice el verso 8? Por lo que padeció, se la llevó de gratis el Señor en la tierra. Por lo que padeció, aprendió. ¿Qué cosa aprendió? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Pero para quiénes? Para los flojos. Para todos los que le obedecen. Amén. Si el Señor ha hablado a tu vida, hónrale con un fuerte aplauso a ese Dios de gracia.